Terminó el título 42 y ahora los migrantes en la frontera son procesados bajo el título 8. A pesar que se esperaba un caos migratorio, el cruce de migrantes se mantiene al mínimo. Continúan las deportaciones de migrantes hacia Latinoamérica, llegan a Guatemala y a Colombia y dicen que no confían en el sistema migratorio estadounidense. Sentencia ejemplar contra un hombre que atacó con ácido a una mujer. Es la más grande que se haya efectuado en un país latinoamericano. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Un día después de entrar en vigor la medida del título 8, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, no se ha registrado esa afluencia masiva de migrantes en la frontera con México, como pronosticaban algunos republicanos y el mismo gobierno del presidente Joe Biden después del fin del título 42. Dayanis López está aquí para hablarnos precisamente de esto. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y se esperaba el peor escenario de caos y desorden, pero durante el transcurso de esta madrugada, tarde y noche, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que todo se mantiene en calma e incluso hay ciudades fronterizas que registran por el momento mínimos cruces de inmigrantes indocumentados. We continue to encounter high levels of non-citizens at the border, but we did not see a substantial increase overnight or an influx at midnight. Después que el título 42 llegó a su fin, la frontera con México sigue blindada, con el título 8, vallas de púas y militares que frenan a los migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense. Ahorita no sé qué pensar, o sea, tanto pasado una travesía tan fuerte para que encontrarnos con esto. Medidas de seguridad que tuvieron gran efecto, ya que a primeras horas de este viernes, en varios puntos fronterizos disminuyó el cruce de indocumentados, específicamente en la zona de El Paso, Texas. Spike in the last week or so, and after yesterday's spike at about 1,800 that came in yesterday, we've not seen any additional big numbers come in through the El Paso sector into the El Paso area. Durante la mañana de este viernes, funcionarios de Aduana y Protección Fronteriza aseguran que en El Paso, Texas, quedaban menos de 400 migrantes en espera de ser procesados para ingresar a Estados Unidos. We have opened up our 2 shelters, but one of them right now is in operation, and we have about 150 asylum seekers that have been put in there. Mientras tanto, en la zona fronteriza entre Matamoros, México y Brownsville, Texas, también se registró un mínimo de cruces sin autorización. Dura, pues. Igual uno lo hace con la familia, como le dije, con los hijos. A pesar de la calma y la poca aglomeración de migrantes a lo largo de la frontera tras la implementación del título 8, un grupo de senadores republicanos llegaron hasta Brownsville, Texas, a insistir que existe una crisis humanitaria a causa de una ola masiva de inmigrantes. I have to say I am angry because this is deliberate. This is a decision that was made by President Joe Biden and Kamala Harris and congressional Democrats to open up the border to what is nothing less than an invasion. Y las ciudades fronterizas que están recibiendo a los migrantes por el momento no presentan mayores dificultades para albergar a quienes están siendo procesados. Ahora bien, aunque se desconoce la cifra, la patrulla fronteriza dijo que ya comenzó a deportar a las primeras personas que no califican para el asilo. José, regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Muy buenas noches. Ahora vamos a pasar a información de la frontera de Tijuana en México con San Isidro, en el estado de California. Tuvimos la oportunidad de hablar con activistas y nos hablan de por qué la aplicación CBP One o CBP One se ha convertido en prácticamente el nuevo muro migratorio. Estos muros fronterizos se convierten en esa valla que divide las esperanzas, mata las esperanzas de muchos de ellos. Pero sin embargo también hay un muro cibernético, ¿no? El CBP One, que en cierta forma es como un muro blando que también les previene entrar a este país. Sí, el CBP One viene siendo una aplicación que personas migrantes quienes buscan solicitar asilo lo usan con la intención de poner una cita y posteriormente llegan a la garita con la cita y pueden iniciar lo que es un trámite de un posible caso de asilo. Pero para muchas personas no es posible. Estamos viendo si las personas no tienen sus teléfonos cargados, no pueden entrar a usar el CBP One. Si son teléfonos un poco más viejos con sistemas antiguados, no va a aceptar la aplicación. Y tantas otras
tantos otros obstáculos que se están dando con esa aplicación. Solamente hay ahora 1000 espacios para las personas cada día por toda la frontera, cosa que se agotan muy rápidamente. ¿Consideras que sí es un muro igual que este muro, el CBP One? Sí, el CBP One, la tecnología que se usa para crear un obstáculo para que las personas no puedan ingresar a los Estados Unidos, se convierte otro muro cibernético, un muro que tiene la intención a propósito de negarles a las personas migrantes el derecho de solicitar asilo. Otra situación que viven los migrantes es la búsqueda desesperada para poder cargar sus teléfonos celulares. Voluntarios les traen baterías portátiles para que puedan recargar sus dispositivos a lo largo del muro fronterizo. Se ven las distintas estaciones de carga improvisadas, pero son tantos los migrantes que no se dan abasto para todos ellos. Y para ellos es esencial poder recargarlos. Jimena, ¿por qué es tan importante el teléfono para usted? Nuestro teléfono celular ahorita es muy importante porque tenemos que estar comunicándonos con nuestras familias para que sepan cómo estamos. Esa es la razón, porque ellos tienen que saber cómo estamos, qué estamos pasando, si seguimos vivos, todo eso. Esa es la situación. Cada uno de los migrantes que llegan a la frontera tienen razones para estar aquí, como esta mujer ecuatoriana que acabamos de escuchar. También nos contó las razones que la obligaron a dejar su país. ¿Cómo cruzó? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegué? Llegué sobreviviendo, porque aquí solo los que sobreviven son los machos y los que de verdad necesitamos. Yo vine de Ecuador lastimosamente por un inconveniente. Yo en Ecuador tenía un negocio y francamente llegaron los vacunadores a mi casa y me comenzaron a extorsionar. Entonces justo el día 18 de abril llegaron para decirme que tenía que depositar una cantidad de $350 y que si no les daba esa cantidad me iban a pegar 2 pepos en esas palabras. Y tras el drama que viven los migrantes, ahora un juez ha ordenado a la administración del presidente Joe Biden no liberar sin cita de corte a quienes crucen la frontera tras el fin del título 42. Alfredo Miranda nos explica cuál es el colapso que podía presentarse en los centros de procesamiento después de esta orden. Como para complicarle aún más las cosas al trabajo del personal de aduanas y protección fronteriza en un momento de máxima presión para lidiar con la oleada migratoria, un juez federal de la Florida le prohibió al gobierno de Biden liberar sin una cita a inmigrantes que crucen la frontera. Lo único que están haciendo aquí es sabotear todo el esfuerzo que está haciendo la administración Biden para evitar una crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos. Sin este tipo de medidas, habría un hacinamiento en las instalaciones de la patrulla fronteriza y es precisamente eso lo que están tratando de evitar. El presidente Biden había dispuesto dicha medida con el propósito de viabilizar el trámite con el requisito de que se reporten a una oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas, pero la Fiscalía de la Florida solicitó detener la liberación de migrantes ante el fin del título 42. El juez hizo esto en respuesta a una querella interpuesta por el gobierno de Ron DeSantis en la Florida por la fiscal general del estado de Florida, Ashley Moody, que en realidad no tienen velas en este entierro porque Florida no tiene frontera con México. La medida entró en vigor un segundo después de que finalizara la vigencia del título 42. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que acataría la orden a tiempo de admitir que se trata de un fallo dañino que resultará en un hacinamiento peligroso que afectará su capacidad de procesar y remover eficientemente a los migrantes. Analistas dicen que la reacción es similar a la de la libertad condicional que propusiera el presidente Biden. Se quejaron enseguida y comenzaron a hacerle zancadillas a este proceso y lo mismo acá. Están tratando de quitarle las herramientas al presidente Biden para poder lidiar con la situación en la frontera, ¿no? O sea, palo porque boga y palo porque no boga. Según analistas, los personajes involucrados en la prohibición, un gobernador republicano, una fiscal conservadora y un juez posesionado por Trump, son los elementos que determinan un fallo con interés político. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.
Y continuando con este tema migratorio, crece la desconfianza en muchos guatemaltecos que no creen que los centros de procesamiento en su país sean de ayuda en su camino para llegar a Estados Unidos. José Flores nos dice por qué muchos de ellos tienen esta gran preocupación. Con apenas 23 años, Cristian fue deportado de Estados Unidos y es uno de los muchos migrantes que creen que optar a pedir asilo en el anunciado Centro de Atención al Migrante que supuestamente operará en Guatemala no es una opción viable, ya que está convencido de que ese centro será un fiasco y no tendrá el éxito esperado. Claro que no, porque estando allá, ya teniendo la oportunidad más cerca, no me la quisieron dar. Mucho menos me la van a dar estando de aquí. Va a ser un caos porque son más de 10,000 personas las que están cruzando diarios para Estados Unidos en estos momentos. Cristian asegura que volverá a recorrer el camino del migrante sin importar las nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y prefiere arriesgar su vida que quedarse buscando asilo en el Centro de Atención al Migrante en Guatemala. Sí, nos vamos a regresar, primero Dios. Sí, vale la pena. Porque con tal de tener bien a la familia uno hace todo. Daniel es otro migrante que no confía en que el Centro de Atención al Migrante que tendría que funcionar en Guatemala llene los requisitos y necesidades de los indocumentados. No creo, si no nos dieron la misma atención allá, ¿cómo nos van a dar la misma atención acá? Es muy dudoso. Si así como nos atendieron allá en Estados Unidos, que ellos estaban ahí, imagínense acá. Y mientras los funcionarios de Estados Unidos siguen anunciando que en Guatemala operará el Centro de Atención a los Migrantes, las autoridades locales aseguran que no hay nada confirmado hasta el momento. Todo tiene que ser bajo un acuerdo, tiene que ser todo hablado y platicado y todavía por el momento no hay ningún acuerdo firmado. El Centro de Atención para Migrantes en Guatemala sigue siendo un misterio, pero lo único cierto del caso es que los migrantes están dispuestos a seguir recorriendo el camino rumbo a Estados Unidos de la forma tradicional que lo han hecho siempre. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En Colombia ha llegado el segundo avión de deportados al país después del fin del título 42. Nuestra corresponsal Carolina Gómez ha estado acompañando la llegada de sus connacionales que cansados y frustrados ven como el sueño americano se les ha escapado de las manos. Traían la desesperanza pegada al alma. Su rostro reflejaban el cansancio, la tristeza y la frustración por todo lo vivido durante los días de permanencia en territorio americano. Así fueron llegando cada uno de los 137 migrantes retornados al país en el segundo vuelo programado por el gobierno de los Estados Unidos. Todos ellos denunciaron malos tratos. Yo llegué con mi esposa y mi hija con lo que tenemos puesto nomás. Amarran un cinturón, unas cadenas como de este grueso, que son cadenas como inhumanas, de la cintura, baja a los pies, a los dos pies se quedan encadenados y vuelve y sube y con grilletes en las manos. Afirman que no los dejaron ni bañarse, que los separaron de sus seres queridos, que hasta los niños tuvieron agresiones, que aguantaron hambre y frío y que nunca se les informó que iban a ser devueltos al país sin nada más que lo que traían puesto. Se le tiraban hasta los niños. Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada. Y es que en el pasado el gobierno colombiano rechazó el recibimiento de los aviones con connacionales deportados, precisamente como presión para garantizar el respeto de los derechos humanos. Vamos a seguir procurando enjuiciar a quienes infringen nuestras leyes. Hoy, funcionarios del Departamento de Estado afirman que lo que buscan con estas deportaciones es, entre otras cosas, que las personas hagan sus procesos migratorios por vías legales. También afirman que el asilo lo pueden pedir los colombianos dentro del país en los nuevos centros de procesamiento, que por cierto, Noticias Estrella TV estuvo investigando y de ellos no da razón ni el gobierno colombiano a través de su Cancillería, ni el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada. Y las citas para visas están a 2 años o más. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otra información, en Florida se reporta la muerte de un menor migrante no acompañado. Esto cuando se encontraba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. A través de un comunicado, el gobierno de Honduras confirmó el fallecimiento de Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, de tan solo 17 años, que ingresó el pasado 5 de mayo al país y llevaba varios días en ese albergue conocido como Safety Harbor de Florida. Las autoridades hondureñas piden que se investiguen las causas de su muerte. Vamos a una primera pausa muy breve. Regresamos con más noticias.
México pone ejemplo en América Latina al castigar duramente ataques feminicidas. Imágenes y detalles al regresar. Pasamos a información que nos llega desde la República Mexicana. Una sentencia histórica marca la lucha contra la tentativa de feminicidios en el país y América Latina. Un hombre pasará décadas en prisión por atacar con ácido a una activista. Víctor Blázquez tiene los detalles desde la capital mexicana. 46 años y 8 meses de prisión fue la sentencia que recibió Efraín García por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Una condena que fue calificada como histórica y ejemplar para quienes atacan con ácido a las mujeres. Para mí no solo estar viva es suficiente. Cuando la violencia machista y el ácido me arrebataron mi identidad, mi libertad humana y me dejó afectaciones físicas. Aunque la justicia para Carmen Sánchez tardó en llegar, esta es la primera vez en América Latina que hay castigo para un agresor que dejó el cuerpo marcado de por vida de su víctima. Yo pido que no la dejen sola, porque si bien la sentencia es muy importante, va a tener un poco de paz, pero se necesita que el Estado le garantice una reparación del daño integral. Pero eso no es todo. El agresor de Sánchez fue esposo y papá de sus hijas y años antes de la agresión ya la había acuchillado 4 veces, pero ahora será parte de la población de una cárcel. Vamos a estar vigilando que no obtenga este criminal ningún beneficio judicial. Él no merece ningún beneficio judicial por todo el daño que no solo me hizo a mí, sino a mis hijas y a toda mi familia. Aún queda en la lista pendientes con las mujeres que tienen sus casos en la impunidad, como el de la saxofonista. Yo confío mucho en las autoridades en que puedan sentenciar a mi agresor y a mis agresores porque lo necesito, porque no tengo paz. Carmen ha pasado por más de 60 cirugías, todas dolorosas, recordándole el daño que le hicieron. En México no hay un número exacto de mujeres quemadas con ácido, pero se calcula que hay unas 50 carpetas de investigación abiertas. Sin embargo, solo uno de estos casos ha alcanzado la justicia. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. El Servicio de Meteorología reportó alrededor de 90 pequeños tornados en la costa este. Los afectados son los estados de Kansas, Nebraska, Colorado y Oklahoma. Afortunadamente no se han reportado muertos o heridos por las inclemencias del clima, pero sí daños estructurales. Una pausa, regresamos con más noticias a cierre de edición. Cientos de personas con discapacidad auditiva disfrutaron de un baile a ritmo de un chaleco especial. Se lo explicamos. Vamos a Ciudad de México porque un chaleco inteligente puso a bailar a cientos de personas con discapacidades auditivas. Arturo Vega tiene la historia y nos cuenta cómo este dispositivo puede promover la buena salud entre ellos. La conga y el timbal hicieron vibrar a decenas de personas con discapacidad auditiva que por primera vez bailaron cumbias gracias a un chaleco sensorial que emite descargas en el cuerpo al ritmo de las canciones. La Sonora Dinamita y el grupo Yaguarú fueron los encargados de amenizar un evento llamado Música por la Inclusión, en donde se promovió el uso del chaleco inteligente que desarrolló la Fundación Viendo Te Entiendo. La música, que es el lenguaje del alma, es el lenguaje universal. Hay gente que no sabe un idioma, pero escucha una canción y te conecta dentro de tu alma. Entonces, creo que el meter los temas sensoriales, el meter una persona que esté, pues literal, con el lenguaje de señas, es muy, muy, muy padre. Esta indumentaria manda vibraciones al cuerpo. Para que funcione, se necesita vincular el chaleco con el equipo de sonido que usan los músicos. Es impresionante lo que sientes, o sea, sientes el ritmo de la música aquí en todo el cuerpo. El dispositivo busca visibilizar las barreras de comunicación que existen para las personas con discapacidad auditiva. A las personas con discapacidad, que normalmente siempre la excluimos, la ponemos a un lado porque no escuchas, no hablas, no miras. Este tipo de iniciativa es maravilloso porque definitivamente nada es imposible en la vida. En México hay 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva. Con estos chalecos lo que buscan es promover la concientización y salud sobre los riesgos de la pérdida de audición. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.
Sigan con nosotros, una última pausa y regresamos con más información. Las autoridades colombianas trabajan a toda marcha en contra de los cárteles de la droga. Incautaron en el Océano Pacífico unas 3 toneladas de cocaína dentro de un submarino en el que iban 3 personas a bordo con destino a Centroamérica. Esta incautación representa la pérdida de unos 103 millones de dólares para las organizaciones delictivas. Mientras tanto, Elon Musk decide dar un paso al costado y anuncia que dejará Twitter en otras manos. Esto es lo que sabemos. El empresario dijo este jueves a través de un tuit que ha encontrado una nueva directora ejecutiva para la compañía. Se trata precisamente de esta mujer, Linda Yaccarino, y señaló que empezará a trabajar en unos 6 semanas más. Las funciones del magnate en la red social pasarán a ser de presidente ejecutivo, simple y sencillamente. Muy buenas noches por acompañarnos. Los esperamos el próximo lunes. Yo soy José Armando Ronstadt.